Este tema es bien importante porque está relacionado con todos. Y bueno, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Una vez más, Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Estamos listos? Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo que nos permite reunirnos en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a nuestras vidas, oh Dios, que podamos aprender de ti y que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. El tema de esta noche es firmes en la prueba. Y mientras estudiaba las porciones que vamos a estar viendo, estaba apreciando el valor que los ejemplos bíblicos tienen. Porque en la vida podemos sufrir y de hecho vamos a sufrir. Pero el detalle es que cuál es la causa por la cual sufrimos o a quién, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, lo importante de esa porción es que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, Él es el que recibe esa cobertura, esa bendición. Entonces, nosotros podemos sufrir en la vida, pero podemos sufrir lejos de Dios. Y eso no tiene ninguna recompensa. Si nosotros vemos a las personas en las calles, homeless, son personas que están sufriendo. Algunos tendrán a Dios como su consuelo y otros no. La mayoría probablemente no, ¿verdad? Habrá algunos porque como vemos en la Biblia, el rico y Lázaro. Lázaro confiaba en Dios, creía en Dios y por alguna razón mantuvo esa situación de escasez. Uno no sabe la condición, el pasado de las personas para que muchas veces uno puede juzgar y decir, esa persona tiene su cuerpo fuerte, saludable para trabajar, pero uno no sabe cuál es su pasado. Y entonces probablemente el pasado de Lázaro era un pasado complicado y vivió en su pobreza y al final incluso murió en su pobreza. Pero él era temeroso de Dios y es por eso que dice que estaba en el seno de Abraham, o sea, en el paraíso. O sea, sufrió, pero su causa principal en quien él confiaba era Dios. Entonces eso tenía un verdadero significado. Como digo, hay mucha gente por las calles, hay gente de todo tipo de personas en esta vida, todos sufrimos, pero no todos tenemos como consuelo principal a Dios en nuestras vidas. Y eso hace una gran diferencia. Y es bien importante. Yo cuando estaba estudiando estas porciones que vamos a estar leyendo, veía que todos tienen en común una misma cosa, y eso es el temor de Dios. Así que el tema de esta noche, como digo, es firmes en la prueba. Todos vamos a pasar pruebas, todos vamos a pasar dificultades, experiencias de dolor, de sufrimiento, de cosas que nos llegan y que no las esperábamos y que no teníamos planes de que fuera así, pero van a llegar y eso no lo podemos evitar. Entonces lo que sí podemos tener control es
de descansar en Dios, de morar bajo el abrigo del Altísimo. Eso sí podemos hacer, ¿verdad? Así que la paciencia y la integridad en medio de la aflicción revelan el tipo de madurez, ¿verdad? Que adquirimos mientras caminamos con Dios. Quiero que veamos algunos ejemplos, ¿verdad? La respuesta del creyente ante la aflicción debe de inspirarse en los ejemplos de perseverancia que tenemos en la Biblia, los ejemplos que nos ha dado Dios por medio de su palabra. Uno de los ejemplos es los profetas. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 6. Estos son los ejemplos de sufrimiento que vemos en la Biblia. Estas personas nos muestran que a pesar de que fueron tratados con injusticia, se mantuvieron firmes. Y en este caso, Jeremías era un profeta. Y él estaba hablando. Este es un momento crucial en la vida de Israel. El periodo de Jeremías vivió en un tiempo muy importante, porque Jerusalén fue entregada ante Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y él llegó para causar daño en Jerusalén y en Israel. Fue un tiempo muy complicado. Fue el inicio como de un cambio fue el inicio del exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Un tiempo muy importante. Pero Jeremías, el profeta de Dios, predicó acerca de las cosas malas que le iban a pasar a Judá por causa del pecado que ellos cometían delante de Dios. Entonces el pecado siempre trae consecuencias. Y el profeta Jeremías le dijo al rey de Judá, se llamaba Sedequías, le dijo que se entregaran ante los babilonios, ante Nabucodonosor, porque esa era la voluntad de Dios por causa del pecado que ellos constantemente cometían. Entonces el pueblo de Israel estaba en guerra tratando de defenderse contra los de Babilonia, y entonces los príncipes de Judá tomaban las palabras del profeta Jeremías como palabras que desmoralizaban al ejército. Entonces los príncipes de Judá la agarraron contra Jeremías, el profeta, el varón de Dios. Entonces, veamos lo que dice Jeremías capítulo 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Con qué idea lo metieron ahí? Para que se muriera lentamente. La cisterna ya no tenía agua, solo tenía lodo. Entonces lo metieron a esa cisterna, a ese pozo, para que el profeta de Dios se fuera muriendo poco a poco, sin comida. Ese era el profeta de Dios, el que estaba profetizando la palabra al pueblo de Israel, en ese caso particularmente a Judá. Entonces, ellos rechazaron el mensaje de Jeremías, aunque Jeremías estaba diciendo palabras correctas. Pero el rey y sus principales, sus príncipes, rechazaron el mensaje de Jeremías y tomaron acción contra él. Por eso la porción que leíamos en Santiago dice que tomemos como ejemplo a los profetas que vivieron antes que nosotros y que ellos
sufrieron. Que mencioné que qué es lo que tenían estas personas en común, es que eran temerosos de Dios y cumplían la misión de Dios. O sea, el sufrimiento por el que ellos pasaban no era porque me emborraché y me fui a pegar contra la frente en un paredón por ahí. No, no era por eso, ¿verdad? No es porque tomé malas decisiones y estoy llorando porque pasé la tarjeta de crédito por aquí, por allá y por allá y por allá, y a la hora de pagar, entonces se me complica, no me alcanza lo que el cheque y gano solamente para pagar, y eso causa dolor, ¿verdad? Y lo digo por experiencia. O sea, no es que estoy imaginándome lo que les pasa. Porque uno está emocionado, ¿verdad? A la hora de la vacación. O sea, muchas veces sufrimos, pero nuestra causa no es que estamos honrando a Dios. No es como Jeremías, que él estaba predicando lo que le iba a suceder al pueblo de Israel por causa del pecado. Y les dio opciones. Le dice al rey Sedequías, entréguense al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, porque él va a ser misericordioso. O sea, si el pueblo se rendía, ellos pues iban a, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, iba a ser misericordioso. O sea, se rindieron, ok. Bueno, si él iba a tener dominio sobre el pueblo de Israel, sobre Judá, pero no iba a pasar nada más. Y al contrario, tomaron represalias contra Jeremías, contra el profeta de Dios, que estaba predicando una palabra correcta. Y bueno, como esta porción es muy interesante, continué estudiando un poco y saqué algunos datos de lo que sucede después. Bueno, un siervo que trabajaba en el reino le pidió al rey que le permitiera ir a sacar al profeta del lugar, y el rey se lo permitió. Entonces el rey Sedequías le dijo que trajeran a Jeremías para que le profetizara y le dijera que era la palabra de Dios. Entonces el profeta Jeremías vino ante Sedequías y le dijo esas palabras: entrégase ante el rey de Babilonia, y de esa manera pues va a ser misericordioso con ustedes. Y esa es la voluntad de Dios. Pero él no aceptó ese mensaje. Y cuando se enfrentaron contra los de Babilonia y vieron que eran muchos, entonces el rey y sus príncipes huyeron. Y cuando estaban huyendo, los alcanzaron y los agarraron como prisioneros. Pero ¿cuál fue el final del rey Ezequías? Es un final muy, muy fuerte. Jeremías, el capítulo 39, vamos a leer los versículos 1 hasta el 7. Acordémonos, Jeremías es un profeta. Él profetizó la palabra de Dios al rey. Le dijo qué era lo que tenía que hacer, qué era la palabra de Dios. Él desobedeció, se la tomaron contra el profeta, y luego viene la consecuencia de esa desobediencia. Versículo 1, Jeremías 39, versículo 1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron, o sea, la rodearon. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. En ese tiempo es que entraron a la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Aquí menciona los nombres de estos príncipes, son nombres muy raros. Y acamparon a la puerta de en medio. Estos son los nombres de los príncipes, son raros. Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim,
el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. O sea, ellos entraron y sitiaron la ciudad. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Pero ¿cuál fue su sentencia? Dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. O sea, ese fue el final después de haber rechazado la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Como él no se rindió como era la palabra de Dios, sino que rehusó, ahora le tocó huir y ni siquiera pudo hacerlo, porque el rey Nabucodonosor los agarró y degolló a sus hijos enfrente de él. ¿Y qué hizo después de eso? El versículo 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y murió en Babilonia, en una cárcel, sin sus ojos. O sea, la tortura que vivió, que mataran a sus propios hijos enfrente de él, a sus nobles, después de eso le sacaron los ojos y se lo llevaron como prisionero para Babilonia. Esa fue la consecuencia de pues no querer escuchar la palabra de Dios por medio del profeta. Pero vemos que Jeremías, como sea, él sufrió el rechazo. Él sufrió con paciencia el rechazo que le hacían, a pesar de que lo que él estaba predicando era una palabra correcta de Dios. Entonces, ¿cuál es? Como decía, no es que está sufriendo porque está pasado de copas y ahora tiene una, ¿cómo que le dicen una cruda? No, no es por eso. No es porque eligió mal a la pareja, a ella o a él. No es por eso. O sea, como digo, todos vamos a sufrir en esta vida. Vamos a sufrir por buenas, o sea, por malas decisiones que tomamos, pero también puede ser porque incluso Jeremías está haciendo la voluntad de Dios y a pesar de todo tiene que pasar por sufrimiento también. Pero la diferencia es cuál es la causa de por qué sufrimos o en quién descansamos cuando sufrimos. Sin importar el sufrimiento o lo que estemos pasando, nuestra causa tiene que ser Cristo Jesús. Que descansemos en Él, aun cuando es un error el que hayamos cometido. Y decir, Señor, aquí estoy, la fallé, la regué. Si quiere, puede decirle también, Señor, la regué, la fallé. Perdóname, ayúdame, pero quiero que la causa de mi dolor de aquí en adelante que sea ante ti. O sea, que yo pueda descansar en ti. Esos son los ejemplos que la palabra muestra, ¿verdad? Otro ejemplo que menciona la Escritura en la carta de Santiago que leíamos, habla de la paciencia de Job. Dice que Job soportó la pérdida total prácticamente de su salud, de su familia y de los bienes materiales. Sin embargo, como veamos lo que dice Job capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y qué era lo que le había pasado? Había perdido todos sus bienes, había perdido a sus hijos, todas sus pertenencias. Incluso llegó el punto en que perdió su misma salud física. Pero él honró a Dios. Son casos diferentes. Aquel era un profeta, leímos sobre el profeta Jeremías. Ahora estamos viendo a un hombre que era rico, que tenía tantas cosas, lo tenía todo, pero fue probado y a pesar de todo, él fue fiel a Dios. Eso es lo que la palabra nos muestra, de que tengamos como ejemplos a los que vivieron antes que nosotros, que ellos también pasaron por sufrimiento, ellos padecieron también, pero ellos confiaban en Dios. Y de la misma manera nosotros también debemos de confiar en Dios y de tomar estos ejemplos. Gloria a Dios. Job soportó la pérdida de su salud, de su familia y de sus bienes materiales. Pero él se rehusó de maldecir a Dios. Es fácil que uno diga, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Hay otro ejemplo, los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los apóstoles salieron contentos porque ellos habían sido encontrados dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Mientras ellos predicaban la palabra, ellos pasaban vituperios. Ellos eran rechazados. En una ocasión dice que al apóstol Pablo lo apedrearon y lo dejaron ahí por muerto. Pensaron que ya estaba muerto. Imagínense qué tunda le dieron. Lo dejaron tirado porque pensaron ya está muerto. O sea, no es una simple, le cayó una gotita de agua y se desmayó. No, lo agarraron a pedradas por causa del evangelio. Entonces dice que los apóstoles estaban contentos, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vemos que hay ejemplos de personas que sufrieron y padecieron por causa de Cristo, por causa del evangelio. Estas personas tienen en común la misma cosa, que su causa ellos la traen delante de Dios. El profeta Jeremías estaba haciendo la obra de Dios, estaba confiando en Dios a pesar de que estaba siendo rechazado. Job, que era un hombre rico, que lo tenía todo y lo perdió de un momento a otro, lo perdió todo, él dice que no maldijo a Dios, ni le echó la culpa a Dios. Al contrario, él honró a Dios, él adoró a Dios. Luego vemos a los apóstoles que están haciendo la voluntad de Dios, están predicando la palabra de Dios y también pasan por sufrimiento, también pasan por el dolor. Y aún así, ellos no reniegan contra Dios, sino que se mantienen fieles. Pero como digo, uno puede sufrir, pero ¿por qué sufrimos? ¿Y a quién traemos nuestro dolor mientras sufrimos? Debemos de procurar que si pasamos algo,
que podamos ponerlo en las manos de Dios y que si estamos sufriendo, que no es porque estamos de necios incurriendo en una misma falta continuamente, porque podemos estar así también, sin aprender, estar en una misma cosa, cometiendo el mismo error, y lo mismo y sufriendo y aguantando cosas que no deberíamos, que va en contra de la dignidad humana. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no queremos poner nuestra vida en las manos de Dios para que sea Él el que dirija nuestra vida, nuestras decisiones. Y hay un ejemplo más que quiero que examinemos un poco ya para ir terminando, y se trata de un hombre llamado Jacob. Dice que él huye de Labán. Eso está en el libro de Génesis capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Jacob huye de Labán. Y esta porción me gusta mucho porque habla del sufrimiento que también él vivió. Es un escenario completamente distinto. Son diferentes ejemplos que estamos viendo. Jacob se había ido a vivir donde unos parientes de su padre, porque Jacob le había robado la bendición a Esaú. Entonces Esaú dice que se consolaba con la idea de que al nomás que murieran sus padres, iba a matar a Jacob, iba a matar a su hermano. Entonces Esaú se casó con las mujeres que vivían en el lugar ahí en Canaán. Entonces esas personas tenían una conducta que desagradaba a la mamá de Jacob. Entonces la mamá de Jacob le dice a su esposo: no soporto a estas personas con las que se casó Esaú, y yo no quiero que Jacob se case en esta tierra. Entonces que se vaya a donde nuestros familiares. Y es por eso que Jacob fue a morar a ese lugar donde sus padres. Entonces, cuando llegó allá, él fue recibido por un pariente llamado Labán. Este Labán tenía 2 hijas. Era Lea, la mayor, y Raquel, la hija menor. Entonces, Jacob empezó a trabajar por Labán, para él. Él le dice que siquiera lo que quería para poder quedarse en ese lugar. Y él dice pues que se quería casar con su hija Raquel y que iba a trabajar 7 años por Raquel. Entonces él empezó a trabajar, y a la hora de que se había cumplido el tiempo de que se casara con ella, en vez de que le dieran a su hija Raquel, le dieron a su hija mayor, a Lea. Entonces en la mañana se dio cuenta de que le habían entregado a la persona que no era la correcta. Y entonces Jacob se molestó, pero su suegro Labán, él le reclamó a su suegro, pero el suegro le dijo: es que así no es la costumbre en nuestra tierra. Primero se tiene que casar la hija mayor y después la siguiente. No, pero es que habíamos quedado en que no iba a ser así. Bueno, le dice, entonces cumple el tiempo con Lea, y después te entrego a Raquel también, pero trabajas 7 años más por ella. Jacob trabajó 14 años por sus 2 esposas, por Lea y Raquel. Y después de eso, su suegro Labán, que era un transero, le dijo pues que trabajara, y que no iba a trabajar de gusto, pero que pusiera un precio. Entonces dice Jacob: dame a las becerritas de diferentes colores, esas, las que nazcan, esas van a ser para mí, y el resto de ganado pues va a ser para ti. Entonces empezó a trabajar y a trabajar, o sea que la llevó complicada.
tuvo un tiempo bien difícil. Vemos un escenario completamente distinto. Veíamos a Jeremías, que es un profeta, pero que sufrió por causa de profetizar, predicó lo correcto, pero aún así lo metieron a la cisterna con la intención de matarlo. Veíamos también a Job, que era temeroso de Dios, pero también sufrió. Y él no pecó contra Dios, no renegó contra Dios, sino que adoró a Dios, honró a Dios. Luego veíamos a los apóstoles que se sentían contentos de que habían sido encontrados dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús, por causa de predicar la palabra de Dios. Y vemos a un hombre que tiene una vida, a Jacob, que tiene una vida normal, que está tratando de llevar una vida normal, hacer hogar y llevar una vida correcta, pero se la ponen complicada también. Tiene que trabajar 14 años por sus 2 esposas y luego tiene que seguir trabajando y trabajando. Su suegro le cambió el salario hasta 10 veces. Y es lo que vamos a leer. El versículo 36, Génesis 31, 36. Bueno, quiero mencionar que aquí, después de tanto complicación, Jacob decide huir de la casa de su suegro, con sus 2 esposas y con sus hijos, porque sabe que su suegro es transero y no va a querer dejarlo ir. Entonces se escapa en un tiempo que su suegro ni siquiera se da cuenta. A los 3 días se vino a dar cuenta y entonces su suegro agarró a parte de su gente y comenzó a perseguir a Jacob para tratar de retenerlo y quitarle lo que llevaba. Pero mientras éste iba en el camino y ya estaba a punto de alcanzar, su suegro estaba a punto de alcanzar a Jacob, por medio de un sueño, Dios le habló y le dice: no te vayas a meter con mi siervo Jacob. No te metas con él porque yo lo bendigo a él. Y Dios le dijo que Dios estaba con él, con Jacob. Entonces, lo que me llama la atención es cuánto sufrimiento. Y como dicen por ahí, si con esos amigos, dice, ¿para qué enemigos? Dicen. Entonces uno puede decir, bueno, Dios estaba con Jacob, ¿y por qué tanto sufrimiento? Se había aventado 14 años y luego había trabajado 6 años más para su suegro, o sea, 20 años, y aún así él se tuvo que escapar porque su suegro era insoportable. Y Dios estaba con Jacob. Vemos que hay sufrimiento ahí, o sea, por eso menciono los diferentes casos. Ahora que ya su suegro está persiguiéndolo y lo alcanza y se enfrentaron, entonces leemos lo que dice el versículo 36. Dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, o sea, peleó contra él. Y respondió Jacob y dijo a Labán, o sea, a su suegro: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años, óigalo bien, ha trabajado 20 años. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. O sea que Jacob cuidaba el ganado de su suegro. Y a pesar de todo eso, él está diciendo: yo siempre fui fiel, siempre cuidé, siempre protegí, nunca me comí un animalito de los que tenía, y aún si venía alguien y lo robaba, o una bestia se lo comía, yo lo pagaba, dice, porque a él se lo cobraba. El versículo 40, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa,
14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Pero pasó por un buen sufrimiento. Entonces vemos que todos ellos sufrieron por causas distintas. Me llama la atención que este hombre pues no tiene nada que ver con ir a predicar el evangelio, con profetizar, ni nada de eso. Sin embargo, él es temeroso de Dios. Dice que Dios estaba con Jacob. Y él lo que quería era tener una vida normal, una vida de hogar, con sus propias pertenencias. Pero la mano de Dios estaba con él. Y uno diría, bueno, si la mano de Dios estaba con él, ¿por qué le permitió pasar por tanto? Bueno, es que así es, la vida es así. Hay cosas que vamos a pasar, ya sea que queramos o que no queramos. Pero lo que debemos de tener, así como todos ellos tuvieron en común, que eran temerosos de Dios y que confiaban en Dios, de la misma manera nosotros también. Porque podemos sufrir lejos de Dios y para eso no hay esperanza. Vivir lejos de Dios no trae ningún consuelo. Pero si ponemos nuestras ansiedades y nuestras cargas en las manos de Dios, entonces Dios velará por nosotros también. Gloria a Dios. Puestos de pie. Amado Dios, te agradecemos en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, sabemos que tarde o temprano enfrentamos cosas que no nos agradan. Muchas veces es doloroso, muchas veces sentimos agonía, sentimos que no hay manera de superar esa situación. Pero como hemos visto en tu palabra, estos ejemplos de personas que tuvieron temor de ti, pero que confiaron en ti, y tú les respondiste. Oh Dios, de la misma manera queremos poner en tus manos nuestras vidas, que nos ayudes, que nos fortalezcas para que superemos cada situación difícil. Danos la fuerza, danos la victoria. Oh Dios, queremos ser testigos de tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.